Soy Melissa Cermeño de la Maestría en Mercadotecnia y Comunicación Empresarial y hoy hablaremos de qué es la inteligencia emocional y por qué es un elemento importante para el desarrollo de habilidades. Los problemas actuales, personales, familiares, sociales y hasta mundiales no solo se deben a una falta de recursos o conocimientos, sino a la falta de gestión en nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que los problemas que tenemos actualmente muchas veces es porque nos dejamos llevar por unas circunstancias incómodas o molestas de la vida en las cuales no sabemos cómo gestionar nuestras emociones. Y esto si lo supiéramos hacer desde pequeños, tal vez evitaríamos muchísimos conflictos tan cotidianos que tenemos en el día a día. La definición de inteligencia emocional podría ser la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de gestionar las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. Lo primero que se debe de hacer para comenzar una inteligencia emocional es saber reconocer nuestras emociones y lo segundo sería saber cómo conectar con ellas. ¿Esto qué significa? Que por ejemplo, si estás en una circunstancia de molestia o en una circunstancia de tristeza, sepas reconocer cómo te sientes o la situación en la que te encuentras para saber cómo gestionar y cómo llevar a cabo o resolver esa situación. Las emociones no son buenas ni son malas, son una fuente de información para hacernos conscientes de nosotros mismos. La diferencia entre sentimiento y emoción vendría siendo el tiempo, ya que la emoción es instantánea y es por ello que se debe gestionar la reacción inmediata al estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, si tú te sientes triste o te sientes molesto, pues no es tu culpa, ¿no? No está mal que te sientas así, sino está mal cómo te vas a sentir después de ello. Por ejemplo, si alguien llega y te asusta, puedes sentirte muy asustado, puedes brincar en el instante, puedes molestarte, pero tú vas a decidir al final si te enganchas con esa situación o si decides dejarlo pasar o cómo resolverás ese momento. Nosotros contamos con 4 emociones básicas, las cuales son el miedo, que significa en sí la desproporción de recursos en la situación. El miedo debe afrontarse, por supuesto que se va a sentir un hormigueo o una inseguridad, pero al final uno tiene la decisión si realmente confronta o se queda en su zona de confort. El miedo tiene 2 opciones, o te paralizas o te movilizas. Otra de las emociones sería el enojo, que orienta al ataque y a la defensa. A veces podemos estar en situaciones de mucho estrés, pero al final uno decide si se engancha con el enojo o si decide ser inteligente emocionalmente, reconoce su molestia, pero decide continuar con lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, si una persona llega y tú estás formado en una fila y se forma enfrente de ti, tú decides cómo vas a reaccionar ante esa situación. Por ejemplo, podrías molestarte en el instante y hacer un argüende enorme o ser inteligente emocionalmente y hacerle saber cordialmente que pues tú estabas formado delante de ella de acuerdo a la situación a la que te lleve la persona que se puso enfrente de ti, ya sea que te diga, oh sí, disculpa, no te había visto, o decida enfrentarte y decirte, pues discúlpame, es que tengo mucha prisa. Tú vas a decidir cómo vas a reaccionar en ese momento. Puede ser molesto, haciendo un problema más grande, o puede ser inteligentemente emocional y decir, discúlpame, tengo más o sea, no, yo también tengo prisa, tengo situaciones, y pues te pones enfrente de la fila, haciendo, pues dándote tu lugar, ¿no? O también puede ser una forma de ser inteligente el dejarlo pasar y no hacer más grande el asunto. Otra de los sentimientos que podemos sentir sería la tristeza, que te prepara para superar una ausencia. Normalmente la tristeza se presenta cuando existe una ausencia, ya sea laboral, o sea, de un trabajo personal de una persona, o material de algún celular u objeto que sea muy preciado para ti y hayas perdido, ¿no? Te va a generar tristeza. La tristeza es una emoción que al final también puedes sentirte muy triste, llorar
Y claro, no está mal, muchas personas te pueden llegar a decir en ese momento, no llores, no estés triste, no te deprimas, pero lo peor que tú puedes hacer es hacerles caso y suprimir ese tipo de sensación, porque lo mejor que puedes hacer es desahogarte, reconocer tu tristeza, saber por qué estás triste y obviamente saber sobrellevar esa situación. Lo que está mal es engancharse y llegar a una depresión, claro. Otra de las emociones y la última sería la alegría, que te motiva a volver a sentir y generarla. Lo mejor es lograr generar un equilibrio entre la inteligencia emocional y la inteligencia racional para así lograr una correcta gestión de las situaciones, sea cual sea el problema. ¿Qué quiere decir esto? La inteligencia racional obviamente vendría siendo el cómo piensas, el cómo llevas las situaciones, y tu inteligencia racional como tal, y tu inteligencia emocional sería tal cual el cómo te vas a hacer sentir esa situación, ¿no? Y lo mejor sería no dejarse llevar ni por una ni por otra, sino que hubiera un equilibrio total. Y más si te dedicas a un aspecto gerencial, que tienes gente a tu cargo, obviamente necesitas tener un equilibrio, saber ser empático y saber cómo gestionar ese tipo de situaciones, circunstancias, y no dejarte llevar por tus emociones, o saber cómo gestionarlas y regularlas en el instante, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miss. Esto sería todo. Hasta luego.